el ritmo cardíaco del bebé está bajando demasiado. O sea, lo siento, pero te tenemos que hacer sala de emergencia ya. Mi tía hizo silencio y me miró y me dijo, el niño tiene la cabeza grande. O sea, el niño tenía casi 4 meses, el niño jamás había sonreído, nunca. El niño realmente no tenía expresión facial. O sea, el niño tiene hidrocefalia. Entonces el doctor lee los resultados y nos dice, o sea, el bebé tiene el cerebro inundado de líquido, o sea, totalmente inundado. Y dijimos, bueno, qué rico otro bebé. Entonces me hacen un ultrasonido y me dicen, es que tienes una complicación que se llama exceso de líquido amniótico. En total me sacaron como 27 litros de líquido. Llegó la genetista, el niño tiene este síndrome, porque es algo muy raro, le pasa a una persona por cada 1.000.000 de personas. Y lo otro de la gastrostomía es que él empezó a tomar medicina 4 veces al día, 3 medicinas 4 veces al día. O sea, el niño empezó a vomitar entre unas 10 y 12 veces al día. Y bueno, y volvemos a quedar en embarazo, señores. Y bueno, llama a la genetista. Sí, que el mismo síndrome de Jonah, exactamente el mismo síndrome, o sea... Bueno, hola familia, ¿cómo están? Un abrazo muy grande en el Señor, qué alegría de nuevo en este espacio, un testimonio precioso de una pareja que ha pasado por unas tribulaciones que uno dice, Dios mío, pero también nos van a contar la gloria de Dios. Cuéntenos de dónde se conectan a la hora feliz. A la hora feliz, sí. Nosotros, así desde que comenzó este canal, decíamos la hora feliz, abandonamos eso un tiempo y queremos retomarlo porque realmente es la hora feliz, como les decía a mi esposa antes. Ay, sí. Hay gente que dirá, ¿cómo la hora feliz? Esas historias tan fuertes. Pues sí, porque aquí se le da la gloria a Dios. Y tú te das cuenta, al final, siempre Dios hace unas cosas hermosas, maravillosas, Él hace todas las cosas nuevas. Ay, qué belleza, sí. Bueno, familia bella, entonces, siempre les voy a recordar al inicio de los testimonios, apoyen el apostolado suscribiéndose. Ustedes no saben cuántas personas ven los testimonios y solo un porcentaje pequeñito se suscribe. Suscríbete al apostolado en ese botoncito que dice suscríbete, le dejas unos mensajes bien hermosos a Laura y Steve y comparte este regalo. Y si tú quieres grabar tu testimonio aquí, darle la gloria a Dios, es muy sencillo. Nos escribes al correo electrónico hola@regalametuhistoria.com y ahí nosotros te explicamos qué es lo que debes hacer. Y yo quiero hacer una pequeña cuñita. Tenemos este próximo 31 de agosto 2026, el próximo taller del infierno al cielo en el matrimonio. Miren, muchas personas escriben y dicen, es que yo quiero restaurar, yo quiero sanar, yo no sé qué hacer, ya quiero tirar la toalla, quiero fortalecer mi relación, estamos pensando si nos casamos o no, los novios, queremos discernir bien esa vocación. Miren, el taller está diseñado para esto. Y como le hemos contado a muchas personas, no solamente mi esposa y yo estamos acá, tenemos otros profesionales que nos acompañan en este proceso. Entonces ya saben, 31 de agosto. Y toda la información la encuentras en www.regalametuhistoria.com. Bueno, después de avisos comerciales, Laura y Steve, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Contentos de estar acá. Emocionados, sí. Qué bueno, nos alegra muchísimo. Primero, muchas gracias por hacerle caso a ese deseo en el corazón que nos estaban contando antes de comenzar, que ellos eran pensando, esta historia tan fuerte que hemos vivido, la queremos contar en Regálame tu historia. Miren qué bendición tenerlos aquí. Hace rato. Hace mucho rato, sí, pero como el tiempo de Dios es perfecto, pues fue en este momento. Bueno, gracias por ese sí. Ustedes van a tener este espacio para dejar que el Espíritu Santo obre a través de ustedes y Él deje aquí como ese mensaje que quiere atravesar corazones. Así que vamos a estarlos acompañando, pero ustedes empiecen por donde quieran. ¿Les parece? Sí. Listo. Bienvenidos, adelante. Bueno, yo soy Laura, tengo 31 años, soy de Medellín, vengo de una familia católica, no practicante. Mi abuela era un poco más practicante, mi abuela iba más a misa. En mi infancia íbamos a misa un poquito más constantes, pero tampoco así como que, ay, somos súper practicantes.
yo soy colombiano también, nací en Miami, pero me crié en Colombia, en Medellín, y también en Miami, o sea que he vivido mitad y mitad. Vengo de una familia católica cero practicante, pues no hice la primera comunión a los 19 años. Cuando tenía como 9 o 10 empecé a ir y no me empujaban, pues como para ir, fui como 3 veces. La iglesia me quedaba a una cuadra de la casa y como no me empujaban, pues yo que prefería jugar por ahí con mis amigos y eso Claro. antes de ir, entonces no la hice. Y fue apenas hasta los 19 años ya estando con Laura que hice la primera comunión. Bueno, y nosotros nos conocimos en Medellín. Steve se había graduado del colegio y se había ido un tiempo para Medellín. Yo ya estaba en la universidad, estaba como yo creo que como en cuarto semestre. Yo estudié comunicación y periodismo. Vivimos en Estados Unidos, esa parte no la había dicho. Y ya luego comenzamos juntos, ¿cierto? Ya nuestro proceso de conversión yo creo que lleva como unos 10 años. Bueno, ya luego entonces yo terminé la universidad, nos casamos, yo me vine a vivir acá en el 2018, nos casamos por la iglesia, o sea, y en el 2019 a mí me cogió como una ansiedad porque dije, yo quiero ser mamá, o sea, yo quiero ser mamá, o sea, yo me volví loca, yo todo el tiempo hablaba sobre el tema, todo, yo dije, o sea, el Señor me está llamando a ser mamá. Pero yo no lo voy a planear, o sea, vamos a ver cómo se van dando las cosas, bueno, y todo. Llegó el 2020 y en enero me doy cuenta que estoy en embarazo. Entonces, eso fue maravilloso. Yo tenía 25 años, sí tenía 26, sí, Pues, 26. Y bueno, estábamos muy contentos. En mi caso, eso fue una alegría muy grande porque, bueno, ya llevábamos mucho tiempo juntos, ya casados, muy estables. Yo hija única, o sea, eso fue maravilloso. En la casa sí también se pusieron muy felices, todo. Y yo estaba convencida de que íbamos a tener una niña. Porque yo siempre le había dicho al Señor, o sea, yo quiero tener una niña, yo me había visto como mamá de niñas, o sea, todo. Yo dije, obviamente, como el Señor me ama tanto, me va a dar una niña. Cuando luego vamos a la ecografía, donde nos van a decir el sexo del bebé, como estábamos en plena pandemia, eso fue en 2020, yo quedé embarazada en enero, digamos que esa ecografía fue en marzo. Entonces yo le dije a la que me hizo el ultrasonido, escríbeme el sexo en un papelito para yo verlo afuera con mi esposo. O sea, como yo sufro de ansiedad, podemos decirlo así, o sea, yo no me podía esperar a hacer una fiesta ni nada. Además de que estábamos en pandemia, o sea, tocaba hacerlo virtual, o sea, no, yo necesito saber ya mismo qué es. Cuando nos vamos para el carro y abrimos el papel y decía niño, o sea, yo quedé con la boca abierta. Steve me decía, cierra la boca. O sea, le dije, Laura, cierra la boca, ella con la boca así o como una sea, caricatura, yo, la boca es abierta, digamos, yo o cierro la sea, yo boca. no podía creer, o sea, el señor, ¿cómo me va a hacer esto? Así, pues como que un niño. El caso es que listo, teníamos el nombre desde hacía muchos años. Steve había escogido el nombre del niño, yo el nombre de la niña. Entonces Steve había escogido el nombre Noah y desde siempre asumimos que entonces era Noah. Entonces, listo, yo voy al control de la semana 40 eh, y me empezaron a hacer un monitoreo. Me dijeron, no, vete de una vez para el hospital porque el ritmo cardíaco del bebé está bajando mucho. Entonces ya teníamos obviamente todo en el carro, listo, nos fuimos para el hospital y me comenzaron a hacer una inducción. Eh, hacer inducción, yo ya estaba en semana 41 días. Entonces, listo, empezamos la inducción, todo súper bien. Y llegamos al hospital que como a las 2 de la tarde, yo creo, Sí, sí, era tardecita. como a las 2 de la tarde. Y ya eran como las 11 de la noche, el proceso de inducción iba bien. Yo ya iba como, digamos, en 5 de dilatación, todo bien. Pero de un momento a otro empezaron a entrar las enfermeras, entrar, salir, llegó la doctora, me revisaron mucho, me hicieron cambiar de posición, bueno, todo, y la doctora luego entra y me dice, mira, con cada contracción el ritmo cardíaco del bebé está bajando demasiado, o sea, lo siento, pero te tenemos que hacer cesárea de emergencia ya. Entonces, la cesárea de emergencia para las personas que no la han vivido da mucho miedo, o sea, ¿cierto? Asusta Sí, mucho. sí, asusta mucho porque a uno le dicen, pues incluso a mí, pues nos dijeron a los dos,
Entonces, y lo que dicen es, van a entrar unas personas, pues vestidas con los trajes, pues, de enfermería, van a ser muchas personas, te van a traer una ropa, tú te vistes rápido, sales conmigo, no te vayas a asustar. Pues se lo Ellos dicen te a lo uno, se dicen. lo dicen a uno así. Ah, Pero luego Claro. uno como que así, normal, pues obvio, no pasa nada. Pero luego cuando entran es como si alguien se estuviera muriendo y entran como 12 15 personas sí. al cuarto y Corriendo. es, pero así, corriendo para hacer todo, pero ya. Ajá, aunque el señor es tan bueno que ya nos había dado como pisticas, porque unos días antes una vecina había tenido un bebé. Y ella nos dijo, ay, tuve una cesárea de emergencia y entró mucha gente, o sea, como que me dijeron, no te asustes, o sea, como que ya nosotros teníamos como una medio idea, pero igual, o sea, literalmente es corriendo. Entonces, o sea, la camilla, o sea, te cogen en la camilla, te llevan corriendo, bueno, es un drama. Entramos a la cesárea y obviamente pudimos entrar juntos. Y las personas que no han estado en una cesárea, las mamás que han tenido parto vaginal, bueno, en una cesárea tú tienes los brazos extendidos, o sea, como en forma de cruz, literalmente. Entonces yo lo que recuerdo era que yo tenía muchísimo frío y obviamente estaba asustada. Pero como estaba en forma de cruz y toda la situación, yo dije, pues yo voy a empezar a ofrecer esto, ¿cierto? Yo vine, Señor, te lo ofrezco por mi familia, por tal, por tal, por tal, por tal. Y eso era lo único que yo hacía. Y yo rezaba, yo, Señor, por favor, todavía no me llames. Entonces, y sacaron el bebé súper rápido. O sea, es que es corriendo. Listo, nos mostraron al bebé, todo, estilo revisó, o sea, todo súper bien, fuimos a recuperación, todo perfecto. Eh, Pasamos los 3 días en el hospital totalmente solos, porque igual como era COVID, entraba mamá y papá, incluso ya después el papá no podía volver a salir, porque, o sea, el protocolo era muy estricto. Ujú. Luego fuimos al apartamento donde vivíamos, mis suegros fueron a conocer al bebé, y a partir de ahí, chao, o sea, nosotros solos. Sí, o sea, yo no tengo hermanos, no, nunca tuve como hermano, primos así muy pequeños, yo nunca me había cargado un bebé. O sea, y yo le decía así, como Steve sí tiene dos hermanos menores, yo le decía, ¿cómo es un bebé? O sea, cuánto mide, o sea, ¿cómo se ve más o menos un bebé? Yo nunca había ni siquiera cargado, o sea, nada. Entonces, fue muchísimo aprendizaje. Fue mucho aprendizaje, muchos nervios. Hubo una noche en la que estábamos tan cansados, pero tan cansados. El bebé comía como cada 2 horas, una cosa así. Sí. Yo le daba lactancia exclusiva y yo ya estaba tan desesperada, o sea, el cansancio, o sea, todo. Y yo le dije, o sea, mamá María, necesito que lo alimentes tú porque yo ya no puedo más, o sea, no puedo. Y nos quedamos dormidos los tres. O sea, como 5 o 6 horas. Eso fue, nunca habíamos dormido tanto, ¿cierto? O sea, Y nos levantamos asustados, como que, ¿cómo- ay, ¿qué el pasó? bebé, ¿Qué y pasó? que comió, no comió, está O llorando. sea, Y totalmente tranquilo. sí, Entonces dijimos, o mamá sea, María lo se alimentó, alimentó, o sea, porque yo le literalmente. dije, es que yo no puedo, yo dije, yo no puedo más. Claro, nosotros estábamos los dos solos, con el bebé, con la casa, con la cocinada, con mi cesárea. Entonces, Y aparte de que Laura estaba muy, pero muy, muy adolorida, ajá, y ella llegó a cambiar el primer pañal como a los 10 días sí, de que estábamos en la casa porque era caminando sí, supremamente adolorida todo el tiempo, sí. no podía hacer más nada, estaba muy, Ajá. muy adolorida. Y bueno, entonces, pero el bebé todo súper normal. El bebé normal, fuimos a los controles, todo perfecto. Pero como desde que el bebé tenía por ahí un mes, yo empecé como a notar ciertas cosas, porque digamos, habían otras mamás que yo seguía en redes sociales que habían tenido bebés contemporáneos al mío, y digamos, al mes el bebé sonreía, el bebé seguía objetos, o sea, como que hacía ciertas cosas y el mío no hacía nada. O sea, el mío al mes seguía pareciendo un recién nacido. Entonces yo le comenté así, yo mira, vi el bebé de tal que tiene la misma edad y el bebé sonríe, agarra jugueticos, o sea, cositas así. Y Steve me dijo, o sea, no comparemos al bebé, cada quien tiene su ritmo, o sea, él lo va a hacer. Y yo dije, pues sí, son como nervios míos y bueno. Lo llevamos al control de los 2 meses, todo perfecto. Y mientras que pasaba todo eso, nosotros planeamos el bautizo del bebé.
planeamos llevarlo a bautizar a Medellín para que mi familia lo conociera. Mi suegra también viajó en ese momento. Y llegamos a Medellín en diciembre. El bebé tenía 3 meses. Cuando llegamos a Medellín, ese mismo día, los ojos del bebé como que se bajaron, o sea, es que no logro cómo explicar. Miraba hacia abajo, Sí, es, como mirándose los pies, sí, como mirando sus propios pies todo el tiempo. sí, pero no, o sea, pero no era como que, no es como que yo estoy mirando hacia abajo que los párpados los tengo así como medio cerrados, sino que el bebé tenía El los ojo ojos totalmente abiertos, y el ojo para pero abajo. eran abajo. En inglés se llama sunset eyes, pero no sé cómo se llama en español. Bueno, Pero sí, es que se le veía como la parte blanca porque el ajá, ojo se esa, cae. Ok. así. Mi mamá fue enfermera durante más de 30 años y cuando ella lo vio, ella me dijo, no me gustan esos ojos porque el niño tiene los ojos así. Y era la primera vez realmente que el niño, o sea, que se los veíamos así. Y yo le pregunté a mi asesora de lactancia, porque en vista de que nosotros éramos papás primerizos, totalmente solos, yo conseguí una asesora de lactancia y ella nos ayudaba en absolutamente todo por videollamada, por llamadas. Entonces, cualquier duda que yo tenía con el bebé, yo se la consultaba a ella. Nosotros confiábamos plenamente en ella, ella es maravillosa. Y ella me dijo, no, es normal que los bebés a veces los ojos se les muevan porque el músculo está muy maduro. Y yo le dije eso a mi mamá, pero mi mamá me dijo, no me gusta. X normal, el bebé empezó a llorar mucho en Medellín. Pero nosotros también dijimos, está haciendo mucho calor y acá en Estados Unidos todas las casas, los lugares, todo tiene aire acondicionado. Entonces dijimos, el bebé está acostumbrado al aire acondicionado, en Medellín en la casa de nosotros no había, entonces es por eso. Al 27 de diciembre bautizamos al niño. Entonces toda la familia lo conoció y toda la familia empezó a decir cosas entre ellos. O sea, a nosotros nunca nadie nos dijo nada, pero todos decían, al niño le pasa algo. O sea, el niño está enfermo, algo tiene, pero a nosotros nadie nos decía nada y nosotros no teníamos cómo comparar el bebé con ningún otro bebé porque era nuestro primer hijo y aparte, o sea, estábamos solos, o sea, llevábamos una semana en Medellín con que otras personas lo pudieran ver, pero al bebé únicamente éramos nosotros. Llegó enero, pongámosle que como el 15 de enero, ¿cierto? Sí. Y mi tía me dijo, ¿por qué no llevamos al bebé al pediatra? Y yo le dije, o sea, es bobada porque el niño ya fue hace un mes y medio al pediatra, todo estaba perfecto y dentro de un mes va a volver al pediatra al control de los 4 meses. O sea, ¿para qué? Mi tía hizo silencio y me miró y me dijo, el niño tiene la cabeza grande. Y yo le dije, pues si mi cabeza también es grande, mi frente es grande, ¿cómo esperas que sea el niño? Yo le respondí así. A partir de ese momento, yo comencé a ver la cabeza de Noah gigante. Y yo fui y le dije a Steve, mi tía dice que Noah tiene la cabeza grande. Y él me dijo, obvio no. Y al momentico, Steve me dijo, sí. Sí, sí, como que nos lo pusieron en nuestra atención y nosotros como que ve y sí. O sea, sí, realmente tiene Sí la lo cabeza empezamos grande. a ver. Y entonces luego contactamos a la asesora de lactancia, a Nora, y Laura le volvió a decir lo mismo. E incluso le hizo un video de que el niño, por ejemplo, acostado boca abajo, no tenía fuerza para levantar la cabeza. Entonces ella le hizo un video a Nora y se lo mandó. Y Nora dijo, la asesora ya dijo, no me gusta eso que está haciendo el niño, te voy a poner en contacto con una pediatra, que es una de las mejores pediatras aquí en Medellín, y entonces vas allá y miras a ver qué te dice ella. Entonces, creo que le mandamos el video a la pediatra, bueno, hablamos con ella, le mandamos el video y nos dijo, no, ella dijo, no te puedo ayudar, necesitas es que Un neurólogo. un neurólogo. Entonces, el mismo día nos dieron cita para el neurólogo al otro día. Otro conocido De la pediatra. otro conocido de la pediatra. La- Señor espectacular también. Ajá.
la llamada que tuvimos con la, o sea, la cita que tuvimos con la pediatra ni siquiera fue una cita, o sea, ella no nos cobró nada, ella nos llamó, le contamos y nos dijo, no, o sea, espérame, te consigo la cita. Y fuimos a la cita al día siguiente en Ciudad del Río, un doctor increíble, el doctor Carrizosa, creo que es chileno, y le contamos, o sea, como que, ay, en mi casa dicen que el niño tiene la cabeza grande y él le hizo un examen físico, entonces primero le midió la cabeza, miró los reflejos del niño, el control cefálico que tenía, o sea, todo. Fue un examen no tan largo, o sea, para unos 10 minutos ese Sí, fue examen. poquito. Pero luego llegó la pregunta que nos Luego, cambió la sí, vida. entonces luego nos sentamos a hablar, él escribía en el computador. Luego nos dijo, bueno, voy a hacerles algunas preguntas, como que el niño sigue objetos. No, no sigue. El niño hace esto. No, no lo hace. Me dijo, ¿cuándo fue la primera vez que el niño sonrió? O sea, y nosotros dijimos, el niño no sonríe. O sea, el niño tenía casi 4 meses, el niño jamás había sonreído, nunca. El niño realmente no tenía expresión facial. O sea, es que así es que no Sí, tenía ningún tipo de expresión, absolutamente nada. Em, y él nos dice, bueno, lo que su niño tiene, dijo al al parecer. parecer, lo que su niño tiene es hidrocefalia. Y nosotros, o sea, yo nunca me había escuchado esa palabra. Sí, nos lo dijo como si ya supiéramos que era Ajá. eso. Entonces nos quedamos como Como que, que, ah, bueno, bueno, ¿y ¿y qué? qué es eso? Entonces nos dice, bueno, hidrocefalia es exceso de líquido en el cerebro. Todas las personas producimos líquido cefalorraquídeo. Si tu niño tiene hidrocefalia, lo más probable es que tenga una obstrucción y que el líquido no pueda ser drenado hacia la médula, sino que se queda en el cerebro. Y nosotros dijimos, ok, y entonces, ¿qué? Y nos dice, nosotros totalmente tranquilos, o sea, no fue como que, o sea, cierto, estábamos, Sí, sí, como en no, shock, o no sea, sabíamos que venía después exacto, de como eso. en shock. Entonces, nosotros como que, ah, ok, ¿y qué hay que hacer? Entonces nos dice, lo primero que hay que hacerle es una resonancia para comprobar el diagnóstico y si resulta siendo hidrocefalia, necesita una cirugía. La cirugía consiste en ponerle una válvula en el cerebro para que pueda drenar el líquido. Entonces nosotros como que, ok. Y entonces él nos dice, si ustedes tienen la forma, o sea, háganle una resonancia particular, yo les doy la orden y lo hacen. Ok, nosotros dijimos, bueno, y él nos dice, ¿tienen alguna pregunta? Y nosotros dijimos, no. O sea, ¿qué preguntas íbamos a tener? O sea, nada, nosotros nos quedamos como que en blanco. Llegamos a la casa, mi mamá siendo enfermera durante más de 30 años, que, o sea, había pasado por todas las áreas en el hospital. Yo llego a decirle eso, o sea, mi mamá casi se muere. O sea, mi mamá empezó en un llanto, o sea, y mi tía también súper alarmada, todo. Así que al otro día le hicimos la resonancia, ahí mismo en Ciudad del Río, y fue una resonancia bajo sedación, una resonancia muy larga, y bueno, nos dieron el resultado en un CD. Y donde le hicieron la resonancia, la clínica del doctor era al lado. Llamamos al doctor para que él pudiera leer los resultados y ya la secretaria se había ido, el mismo doctor fue el que nos contestó, nos dijo, les estoy esperando. Fuimos, ya el doctor no estaba ni siquiera en horario laboral, o sea, era porque él nos quería ayudar. Él no encontró cómo leer el disco que le dieron, así que nos fuimos hasta donde le hicimos la resonancia. El doctor dijo, mira, yo soy este neurólogo, tal, mostró su credencial. Dijo, por favor, déjenme leer estos resultados acá. Entonces el doctor lee los resultados y nos dice, o sea, el bebé tiene el cerebro inundado de líquido, o sea, totalmente inundado. Necesita, entonces, ok, ¿qué hacemos? Nosotros estábamos de vacaciones allá, o sea, ¿qué hacemos? Y él nos dice, bueno, necesitan, ¿cómo fue que nos dijo? Él dijo como que esto es urgente, pero no es una emergencia.
Exacto, él Sí. dijo, él dijo, les puedo dar la orden y se pueden ir ya para el hospital y hacerle la cirugía acá, les vale más o menos de tanto a tantos millones, o se pueden devolver ustedes para, pues para Miami, en ese momento vivíamos en Miami, se pueden devolver para allá y le hacen la cirugía allá. Ya. Y nosotros dijimos, bueno, conseguimos la plata y le hacemos la cirugía acá. Y él nos dijo, tienen que tener en cuenta de que es una cirugía muy delicada, pueden haber complicaciones, y entonces si se consiguen la plata para la cirugía y hay complicaciones, pueden pasar 1, 2, 3 semanas, 4 semanas en un hospital y luego paguen todo eso de bolsillo propio, pues. Y entonces nosotros pensamos, bueno, ahí si ocurre algo de eso, ya está como un poquito más complicado. Y al mismo tiempo nos dijo, también viajar presenta un riesgo por la presión del avión. El bebé tiene una, o sea, o sea, el cerebro tiene muchísima presión por el líquido. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nos fuimos para la casa con esa noticia. O sea, eso fue la locura en mi casa. O sea, toda mi familia se empezaron a llorar, nos empezaron a llamar, mis primas me llamaban llorando, o sea, todo el mundo. Y nosotros no era que estuviéramos en shock, sino que el Señor nos dio como mucha serenidad en ese momento. O sea, porque como que, ok, si nosotros entramos como en un estado de shock también, ¿cómo vamos a resolver esta situación? Entonces el Claro. Señor nos dio mucha calma y lo primero que nosotros hicimos fue, ok, no vamos a buscar nada en Internet. O sea, no vamos a buscar información en Internet porque, o sea, no nos vamos a enloquecer. Entonces, llamamos al padrino de Noah, que es una persona, un señor de mucha oración, le comentamos, Un santo. ajá, le comentamos, dijimos, ¿qué hacemos? O sea, necesitamos un consejo, necesitamos de ayuda, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos o nos quedamos? En ese momento mi mamá trabajaba en el Hospital San Vicente, entonces como que podíamos de pronto llevarlo allá o viajar al día siguiente, y nos dijo, no, viajen. Y listo, conseguimos tiquetes para el otro día. Nos devolvimos para Miami, viajamos con el niño. A ese punto el niño lloraba demasiado y estaba Ah, muy dormido. O sea, el bebé solamente se despertaba para comer y ya, y dormía, comía, dormía. Y ya el día del vuelo incluso, desde por la mañana, el bebé comió, digamos, o sea, a las 8 de la mañana y no volvió a comer más. Y estaba totalmente dormido, totalmente dormido. Y eso fue una gracia de Dios también. Más adelante les contamos por qué. El caso es que llegamos a Miami, mi suegra nos recogió en el aeropuerto, mi suegra con la cara hinchada de llorar toda la noche, ella sí se pegó de internet a buscar los peores casos. Y entonces nos fuimos directamente para el hospital. Sí, nos fuimos para el hospital, nos recogió mi mamá como a las 12 del Sí, día, como a las 12:30 ya estábamos sí. afuera, en la calle, pues ya habíamos salido del aeropuerto, nos fuimos derechito para el hospital y, y bueno, contamos todo, pues porque para nosotros en ese momento ya era una emergencia, entonces llegamos por emergencias y dijimos, vea, estábamos en Por Colombia eso lo entraste y, tú. ¿sí? Sí. Ok, entonces bueno, estábamos en Colombia, pasó esto y esto y esto. Y yo estaba como que un poquito atacado tratando de contar todo rápido, como que mi niño necesita una cirugía ya súper rápido. Y ellos como que, ¿cómo así? ¿Usted vive en Colombia o vive acá? Ellos como que no entendían. Y nosotros, no, vivimos aquí, allí a 10 minutos, El niño nació estamos en aquí. vacaciones, esto ocurrió en Colombia, aquí tengo el disco con todas las imágenes, esto es lo que le pasa a mi niño, nosotros tenemos seguro de acá, ahí como que me tranquilicé y les puedo explicar todo. Bueno, lo entraron y todo, le hicieron otra resonancia, se estaba demorando mucho los resultados y yo desesperado y luego al final, porque las emergencias a veces se demoran mucho, entonces ya eran como que las 4 de la tarde, por ejemplo, y, y la doctora no le habían dado las imágenes de la resonancia que nos hicieron allá, pero pudo ver las imágenes que nosotros llevamos, ella pudo ver todas las imágenes ahí y ella dijo, aquí está todo lo que yo necesito ver, el niño necesita la cirugía ya, entonces vamos para hacer la cirugía. Nosotros dijimos, bueno, de buena pues. Mientras que Steve estaba en el hospital, yo estaba en mi apartamento con dos amigas. O sea, ellas me decían como que, o sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo estás así? Porque yo no estaba llorando, o sea, yo estaba tranquila, o sea, no sé si tranquila es la palabra, pero era como a la expectativa, o sea, ¿qué más voy a hacer? O sea, ¿qué soluciono yo con llorar y eso?
Y realmente después, con el tiempo, nosotros dijimos, eso fue una gracia del Señor en ese momento, porque es que, o sea, nosotros todo el tiempo estuvimos como muy conscientes Sí, y mi familia decía, no, es que Laura está en shock, o sea, Laura no ha entendido qué es lo que está pasando. claro. Y lo que nos dolió por mucho tiempo era de que creían que estábamos en shock, nos llamaban llorando y Sí. nosotros teníamos que calmar a toda la familia. Ajá, Pero pues, ¿quién nos consolaba? Nosotros dos, claro. que éramos de primera mano, pues los que Los teníamos, afectados. sí, los afectados de primera mano. Sí, eso generó por mucho tiempo una herida en mí, sobre todo con mi mamá, porque, porque claro, mi mamá conocía la gravedad del caso, o sea, mi mamá en los años de trayectoria que tuvo en el hospital, ella vio casos como el de Noah y ella sabía lo grave que podía ser. Nosotros no lo sabíamos porque decidimos no buscar en internet. Entonces nosotros no sabíamos cuáles podían ser las complicaciones. Bueno, el caso es que el niño lo operan, le ponen la válvula, en inglés es un VP shunt, no, en español es una válvula de derivación. Entonces la válvula lo que hace es que drena el líquido del cerebro y entonces viene una válvula aquí, bueno, como, sí, la de nuevo como aquí arribita, Ajá. trae un tubo, entonces el tubo va hasta el estómago, en el estómago está enrollado, a medida que el niño va creciendo, el tubo se va desenrollando. Y entonces la válvula succiona el líquido y lo lleva al estómago y el niño lo orina, pues. Y eso hace que no tenga toda esa presión Ajá, ahí exacto, estancada en el exacto, cerebro. sí. Estuvimos solamente como una semana en el hospital, el niño inmediatamente, o sea, el niño se despertó de la cirugía y comenzó a sonreír. O sea, ustedes pueden creer, el niño o sea, tenemos los videos de que el niño se despertó a sonreír, a balbucear, o sea, era otro niño, los ojos se le subieron, o sea, todo perfecto. ¿Qué pasó? ¿Estás muy contento? ¿Sí? Es que tú te sientes mejor. ¿Sí? Ay, dices que la Virgen te ha ayudado mucho. Y bueno, nos fuimos para la casa con muchas terapias, terapia física, terapia ocupacional. em, y el niño sí tuvo un atraso, sobre todo el primer año y medio. Pero pues se fue desarrollando como un niño normal y ahora no va a cumplir 6 años en septiembre. Y es un niño muy sano, ¿cierto? Es un niño súper sano, es demasiado inteligente, habla espectacular. O sea, ustedes lo tendrían que escuchar hablar, habla como un Habla adulto. como un adulto Sí. tierno, es Des- espectacular. Desde siempre habló impresionante, o sea, es el niño que más habla de todos. Y él te cuenta, o sea, tengo una válvula, me la regaló Dios. Mi válvula me ayudó para esto y bueno, tiene muchos seguimientos y cosas así. Tenemos que estar pendientes pues de su válvula. En algún momento va a necesitar otro procedimiento para extender el tubo que va al estómago, porque en algún momento como que ya él va a hacerlo muy alto y el tubo no le va a alcanzar. Ellos ya tienen que vivir con eso. Sí. Sí, claro, Ah, Han yo habido pensé que era que le casos, drenaban el líquido y ya. no, porque el cuerpo sigue creando líquido todo el tiempo. todo el tiempo. Entonces, han Ah, habido se le casos en los filtra todo que, el tiempo. Sí, sí, han habido casos en los que, digamos, le hacen alguna revisión a un niño y porque la válvula no le está funcionando bien o creen que no está funcionando bien y luego se dan cuenta de que la válvula llevaba mucho tiempo sin funcionar y entonces le quitan la válvula y el niño sigue normal. Han sí. habido Ya casos el así. cuerpo solo hace el proceso. Ah, Ajá, pero esos son casos muy, 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 muy pocos, pues. O sea que de por vida ya el niño tiene que tener esto. Sí, correcto. de por vida tiene su válvula. Ok. Y a nosotros nos fue demasiado bien, o sea, el Señor fue demasiado generoso con nosotros. Cabe mencionar, esto es muy importante, nosotros nunca nos enojamos con el Señor por esa situación, jamás preguntamos por qué a nosotros, por qué a nuestro niño, o sea, jamás, nunca. O sea, porque el Señor puso la situación, permitió la situación, pero también permitió la solución, o sea, todo se nos fue dando, entonces como que, ¿por qué quedarnos atrás? Como que, ay Señor, ¿por qué? O sea,
siempre lo aceptamos muy bien. Sí, el Señor nos ha dado una gracia en todas las cosas que nos han pasado con los niños y es de solucionar, como que no nos quedamos ahí como que, ay, pero ¿por qué no? Como que, bueno, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo podemos Mm. arreglar esto y salir adelante? Yo sí quiero decir algo importante y es que yo siempre he creído que a nosotros el Señor nos preparó para esto desde siempre, o sea, que nosotros nacimos para ser papás de niños con necesidades especiales. Cuando yo veía a cualquier mujer en embarazo y hablaba con ella como que, ay, hola, ¿y qué vas a tener? Y la gente, o sea, las mujeres me decían como que, ay, todavía no sé, pero lo que Dios quiera con tal de que esté sano. O sea, a mí me molestaba esa respuesta. Toda la vida me molestaba esa respuesta. ¿Por qué? Porque yo decía, ¿y si no está sano qué? O sea, como que, ay, con tal de que esté sano. ¿Y si no está sano qué? O sea, como que yo nunca quise condicionar al Señor, o sea, a lo que iba a permitir en nosotros. O sea, porque y existen enfermos en todos lados y alguien tiene que ser el papá de esos enfermos. O sea, como que eso va a pasar y le puede pasar a cualquiera. O sea, es algo que yo siempre como que he querido mostrar mucho y no tienes que ser la persona más mala del mundo para que te pase algo así, ni la persona más buena del mundo. O sea, a cualquier persona le puede pasar. Y es simplemente lo que el Señor va permitiendo. Sí, y es como dice la gente, uno para enfermarse o para morirse, uno solamente tiene que estar vivo. Ajá. Pues uno no necesita nada más. Cualquiera que esté muy sano, hay gente que dice, ay, pero eso, mi familia es muy sana y esto y lo otro. No importa, cualquiera se enferma, cualquiera se muere, solamente las condiciones es estar saludable y vivo para que le pase Exacto. a una de las otras dos. Entonces, bueno, vamos a continuar y nosotros ya como no tenía ya como casi 2 años y dijimos, bueno, qué rico otro bebé, qué rico un hermano o una hermana para Noah y por la gracia de Dios quedamos en embarazo y estábamos súper contentos, en mi casa súper contentos, o sea, todo. Y yo estaba muy ilusionada porque yo dije, wow, o sea, qué rico, como que voy a experimentar una maternidad diferente, o sea, como que, que el niño cumpla, eh, ¿cómo se dice? Milestones, como todo, o sea, que el niño no tenga retrasos en nada, porque no tuvo muchos atrasos. Y yo, bueno, qué rico, todo va a ser diferente. Y el embarazo fue muy saludable, pero cuando tenía como unas 20 semanas de embarazo, como la mitad del embarazo, yo empecé a notar que mi barriga era muy grande, casi como la de Noah a término. Y yo, pero, bueno, no sé, todos los embarazos son distintos, pero yo empecé a tener como mucho dolor en la zona de las costillas. Y fuimos a un control y me revisan y la doctora me dice, es que tu barriga tiene el tamaño de una barriga a término. O sea, yo apenas iba por la mitad del embarazo. Entonces me hacen un ultrasonido y me dicen, es que tienes una complicación que se llama exceso de líquido amniótico. Entonces, empezaron como, o sea, eso se llama polidramios y pueden haber varias causas. Uno es diabetes gestacional. Esto, cuando las mamás tienen diabetes gestacional, los bebés tienden a orinar más. Entonces, el líquido amniótico es el orín del bebé. Entonces, el bebé orina y se toma ese líquido, orina y se toma ese líquido. Entonces, puede ser o diabetes estacional o que el bebé tenga una malformación y no pueda tomarse el líquido, o algunos casos simplemente pasa de forma como aleatoria, o sea, como que te tocó a ti. Eh, Cuando entonces yo ya tenía 28 semanas, mi barriga ya era gigante. Gigante es gigante, era demasiado grande. Yo soy muy pequeña, yo mido unos 55, o sea, mi estado normal peso 53 kilos, así que tenían que empezar a sacarme líquido. O sea, porque o me sacaban el líquido o yo rompía fuente. Entonces, me citaron para hacerme el primer procedimiento, eso se llama amniorreducción. Fue muy duro porque me tocó ir sola, porque nosotros nos habíamos mudado para Carolina del Norte justo unos meses antes de quedar en embarazo y Steve se tenía que quedar con Noah y pues yo tenía que ir sola. Entonces yo voy al procedimiento, el procedimiento es que te meten una aguja en la barriga, la conectan a unos tarros y eso te empieza a sacar líquido. Una mujer ya llegando a un embarazo 8 o 9 meses tiene más o menos 1 litro de líquido
Y a mí en ese primer procedimiento me sacaron 3,5 litros de líquido. O sea, y aparte yo quedaba o sea, con mucho líquido, ¿no? Eh, es un procedimiento doloroso porque obviamente, o sea, te están metiendo una aguja en la barriga, en el vientre, y aparte como tengo el útero tan inflamado, o sea, no tan inflamado, no como tan extendido por la cantidad de líquido, o sea, la aguja entra a presión, es algo muy fuerte. Y el procedimiento tiene muchos riesgos. O sea, por ejemplo, uno de los riesgos es parto prematuro, porque al momento de que te saquen tanta cantidad de líquido, el útero cree que ya está comenzando trabajo de parto, como que rompifuente, entonces empieza a generar contracciones. Entonces hay riesgo de parto prematuro, hay riesgo de ruptura de membranas, hay riesgo de ruptura de útero, desprendimiento de placenta. Hay muchos riesgos, pero si el procedimiento no se hacía, también podía nacer el bebé en cualquier momento. Me sacan el líquido y a la semana, a los 10 días, tenía la barriga igual de grande. Entonces, comenzamos a hacer los procedimientos cada más o menos 10, 12 días. Eh, en total, en total me sacaron como 27 litros de líquido. Ay, bendito. Wow. O sea, fue un embarazo muy traumático porque aparte a todos los procedimientos me tocaba ir sola. O sea, mi único soporte era el señor que me hacía los ultrasonidos. Me dan ganas de llorar porque él ya era un señor mayor, como de unos 45, 50 años. No, mucho Y más. sí, Sí, casi 60. ajá, él tenía como una condición en su pierna, o sea, él no podía caminar bien y él me empujaba en la silla de ruedas desde el consultorio porque era en el hospital que me lo tenían que hacer, en la sala, en el pabellón de partos, porque era un procedimiento muy riesgoso y él me empujaba con tanto amor, con tanta paciencia y me trataba tan bien que literalmente mi único soporte era ese señor que no me conocía, o sea, nada. Emocionalmente fue muy duro, fue muy difícil. Entonces nos dicen, bueno, el bebé, todas las ecografías del bebé se veía sano, se veía completo, no se veía ninguna malformación, pero nos dijeron, sin embargo, necesitan tener una cita con el cirujano, pues, neonatólogos, para que les expliquen si en caso de que el bebé nazca con una malformación, cuál es el procedimiento. ¿Te acuerdas de esa cita? Sí. Y fuimos a la cita y nos dijeron que el bebé podría tener algo que se llama, algo así como que el estómago retorcido. Ese fue el término que él dijo así, pues como que le faltaba una parte en el estómago o que el estómago literal estaba así como que retorcido. Y bueno, nos asustó muchísimo. Laura seguía con sus reducciones y bueno, nosotros pues con la ansiedad y con la preocupación todo el tiempo y bueno, nace el niño, se lo llevan ahí mismo ¿para qué? Para cuidados Para cuidados intensivos. intensivos. Cabe resaltar que en todo este proceso nosotros tampoco cuestionamos al Señor. O sea, nosotros tampoco le damos al Señor porque a nosotros. O sea, no, yo le decía, Señor, por favor, que el bebé nazca sano. Porque había una posibilidad de que simplemente a mí yo me hubiera ganado la lotería y que tuviera la complicación, pero que el bebé estuviera sano. Entonces nosotros todo el tiempo éramos, Señor, por favor, que el bebé esté sano, que el bebé esté sano. Resultó que en el trabajo de parto también me hicieron inducción y por la cantidad de líquido que yo tenía, teníamos riesgo de desprendimiento de placenta. Entonces, en el momento en el que me rompe la fuente, salieron 5 litros de líquido. Entonces, yo ya les conté previamente que una mujer tenía 1 litro, yo tenía 5 y se me desprendió la placenta. Entonces, otra vez cesárea de emergencia. Ya como sabíamos cómo era la cosa, ya bueno, estuvimos más tranquilos, todo, pero como Steve lo dijo, se llevaron al niño, o sea, me lo mostraron, toda la cosa, y nos dicen, el niño tenemos que llevarlo para cuidados intensivos, para revisarlo, porque hay que mirar que el niño sí esté totalmente formado, que no tenga la malformación, pues porque, o sea, hay que descartar todo, ¿no? Entonces, bueno, fue nuestra primera vez sin bebé, ¿cierto? Sí, Sí. entonces al niño le hicieron una cantidad de exámenes, le hicieron muchas cosas, le hicieron un examen de tragar, a ver si de pronto podía tragar algo, pues como que le echan como algo que se llama contraste, entonces lo siguen en rayos X a ver que si pueda dar todo el paso
por el estómago y bueno, no tenía ninguna obstrucción ahí, entonces bueno, nosotros contentos, pero luego el niño empieza como a comer, poco a poco se va atrasando en la comida y no se come todo lo que se tiene que comer, le ponen una, ¿cómo se llama? No, todavía no le han puesto en la sonda. Bueno, por algún momento se la pusieron por aquí por la nariz, una sonda por la nariz, porque no estaba comiendo, entonces lo que no comía se lo tenía que dar por la sonda. Ajá, porque, discúlpame, es que cabe aclarar que como, bueno, el niño nació de 36 semanas, porque no podían dejar que mi embarazo siguiera más adelante por el tamaño pues por la cantidad de líquido y todo eso. Entonces, aquí en cuidado, cuando son niños prematuros y que ya tienen como cualquier antecedente o algo, son muy rigurosos en la cantidad de alimento que se les tiene que dar, cada cuántas horas, o sea, es muy, muy monitoreado. Entonces, nos dicen, bueno, se pueden ir para la casa con el bebé y listo, pero tienen que tener en cuenta que se tiene que tomar tantas onzas cada tanto tiempo. Y un detalle muy bonito es que cuando nosotros tuvimos la cita con el cirujano, nuestra fecha de parto era para el domingo de resurrección. Pero como el bebé nació antes, bueno, todo, pasaron como que diferentes situaciones, yo le decía a Steve, bueno, el Señor es tan bueno que puede hacer que el bebé esté perfecto y que el domingo de resurrección nos vayamos con nuestro niño para la casa. El niño nació antes, fue a cuidados intensivos, todo, y el día que nos dan de alta es el domingo de resurrección. Mm. O sea, era tal cual como yo le había dicho a Steve. Nos fuimos para la casa, nosotros súper contentos. Fue un reto muy grande alimentar al bebé, porque el bebé estaba dormido la mayoría del tiempo. Entonces, como cuando salen de cuidados intensivos, les dan como una cita de seguimiento como a los 3, 4 días. Sí, con 2, 3 días por ahí. Ajá, entonces lo llevamos al pediatra y la doctora dice, este niño se ve súper mal, o sea, este niño, ¿por qué lo dejaron salir? Y nosotros como que, bueno, normal. Le hicieron un examen de sangre porque tenían que hacerle un panel renal y nos fuimos para la casa. La doctora dijo, bueno, cuando yo tenga los resultados, los llamo. Yo estaba en la casa, Steve estaba con Noah en el parque y la doctora llama a Steve y le dice, o sea, se tienen que ir ya para el hospital, los están esperando. Entonces, Steve fue, me recogió, nos fuimos, llegamos al hospital, había una fila muy larga para registrarse y llaman a Steve al celular. Le dicen, ¿dónde están? O sea, y Steve dice, estamos aquí abajo haciendo la fila. Bueno, dijeron, ya bajamos por ustedes. Y bajaron con Una con una incubadora pues en rueditas y ahí en el lobby, delante de todo el mundo, agarraron al niño, lo metieron en la incubadora, subimos por las otras, por por un ascensor pues de los empleados y eso. Y cuando estábamos llegando como a la recepción, la señora mira los papeles y agarró los papeles y siguió derecho. Eso Está fue, corriendo. sí, eso fue todo. Y la doctora miró al bebé y súper asustada con una cara como si el niño se iba a morir ya. El niño estaba totalmente deshidratado, muy, muy, muy deshidratado. Aunque se estaba tomando lo que se tenía que tomar en la casa, estábamos como al 85-90% de lo que se tenía que tomar. El niño se deshidrató por tanta orinada, porque orinaba muchísimo. Pero nosotros no sabíamos que el niño orinaba muchísimo. Entonces, al niño de inmediato le ponen una sonda nasogástrica, lo dejan en cuidados intensivos, le empezaron a hacer reposición de electrolitos porque el potasio lo tenía súper bajito, el sodio, o sea, todo. Y nosotros a ese punto, o sea, no sabíamos qué pasaba y nadie sabía qué pasaba. Fue muy triste porque después de estar en la casa nos tocó dejar el bebé se llama Jonah, no hemos dicho el nombre, Jonah, Noah y Jonah. Em, y fueron pasando los días, 10 días, 15 días. O sea, nadie sabía que tenía el bebé. Se demoraron 15 días nada más en estabilizar los niveles de electrolitos del niño. Y un día una nefróloga nos dice, hay un síndrome muy raro y queremos hacerle el examen genético a este bebé porque pues tiene algunos síntomas. No tiene todos, pero tiene algunos, o sea, porque no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces le hacen el examen genético y había que esperar como más o menos un mes para el resultado. Mientras tanto, nosotros seguíamos ahí, el bebé seguía estando 100% alimentado por la zona nasogástrica porque el bebé prácticamente no comía nada. Mientras pasaba todo eso, nosotros
seguíamos sin cuestionar al Señor. O sea, es que nosotros nunca nos enojamos con el Señor, o sea, nunca dijimos por qué a nosotros, o sea, para nada. Y hubo una sola vez en la que yo le dije al Señor, por favor, que el niño no tenga nada, pues que no tenga este síndrome, pero fue solamente una vez. O sea, yo tampoco le exigía, o sea, no, yo decía, Señor, tú lo sabes todo, tú lo sabes todo, tú sabes qué es lo que necesitamos, ya. Para mi familia eso fue muy duro, especialmente para mi mamá, que todavía no se había logrado reponer de la situación con Noah. Ahora es un maresta y nos llamaban todos los días y nos decían, ¿cómo van? ¿Qué les han dicho? Y no nos hacían nada. O sea, porque cuando hay una reposición de electrolitos es literalmente, hoy te doy tanto de potasio y tanto de sodio, esperemos 24 horas a ver cómo están los valores. Si siguen bien, te damos esta dosis. O sea, es algo muy específico y muy lento. Mientras tanto, como estábamos nosotros acá solos, mi cuñada logró venir como un mes a ayudarnos. Luego entonces nos tocó mandar a Noah para Miami para nosotros poder estar con el bebé en cuidados intensivos. O sea, porque no, Steve tenía que seguir trabajando, yo tenía que irme para cuidados intensivos, no teníamos con quién dejar al otro. Y así fue lo que hicimos. Y un día yo llegué de almorzar en el hospital, ya llevábamos un mes y medio allá en el hospital con el bebé, y cuando yo llegó la genetista. Cuando ella llega, yo dije, o sea, algo malo pasa, porque si todo está bien, pues te llaman. Pero, ajá, ella fue. Y ella me dice, mira, el examen genético salió positivo para la condición del niño, el niño tiene este síndrome, mm, no hay casi información, porque es algo muy raro, le pasa a una persona por cada 1.000.000 de personas. O sea, es 1 en 1.000.000. Eh, ¿Qué preguntas tienes? Y yo, otra vez, o sea, uno se queda sin preguntas, o sea, o sea, la mente se queda en blanco. Y yo obviamente empecé a llorar, pero yo empecé a llorar fue como por lo desconocido, o sea, porque no, realmente es que no nos decían nada más, o sea, como que esto es lo que el niño tiene, es un defecto en los riñones, lo que hace que el niño pierda electrolitos y ya está. O sea, yo en ese momento la genetista se fue, yo estaba llorando y entró la trabajadora social y ella me abrazó, me dijo, yo sé que en internet dice que esto le pasa a una persona en 1.000.000, pero yo te quiero decir que en este momento acá en el hospital hay otra familia que está pasando por lo mismo que tú. Ella me dijo eso, eh, pero o sea, yo en ese momento como que no le eché mucha cabeza, pues. Luego No, sigue. llegó mi esposo, ya la genetista lo había llamado. Sí, ya me habían dicho. Em, y bueno, ya, o sea, como que seguimos con el diagnóstico y luego nos dicen los doctores, para que ustedes se puedan ir para la casa, tenemos que ponerle una gastrostomía al niño, porque, o sea, el niño no se está comiendo lo que se tiene que comer y como el defecto genético el síndrome consiste en un defecto en los túbulos de los riñones. Entonces, los riñones son como dos frijolitos que tienen unos tubitos arriba. Entonces, el defecto está en esos tubos. Entonces, el niño todo el líquido que toma lo orina y por medio de esa orina pierde potasio y sodio. Entonces, el niño se deshidrata en cuestión de muy pocas horas. Entonces, él tiene que tomar más leche, tenía que tomar más leche que un bebé normal de su tamaño. Pues como no se tomaba eso, tenían que ponerle una gastrostomía y si no, no van a salir de acá nunca. O sea, ya iban a ser 2 meses que llevamos allá. Sí, él pasó 56 días en el hospital y lo otro de la gastrostomía es que él empezó a tomar medicina 4 veces al día, 2, 3 medicinas 4 veces al día y pues un bebé de ese tamaño no se iba a tomar las medicinas porque obviamente no saben bien. Entonces también nos dijeron, esto hay que ponérselo sí o sí también por la medicina. Bueno, fue un miedo muy grande. Pero dijimos, bueno, si eso es lo que necesitamos para irnos para la casa, pues queremos estar en la casa y ya ahí se lo pusieron y gracias a Dios le fue bien y bueno, y nos fuimos para la casa. Nos fuimos para la casa, o sea,
todo nuevo, nos fuimos con un manual, o sea, nos dieron un libro completo de los cuidados del niño, medicamentos cada 6 horas, o sea, eso fue impresionante. Y aprender a manejar la Para máquina, aprender que a es manejar ¿cómo es que? una Una bomba de bomba pues, de alimentación, alimentación que le da que uno la programa le y da que la corre toda la alimentación. leche y todo, pues. Y bueno, así transcurrió el tiempo, cuando, no sé, al poquito tiempo, el niño empezó a vomitar. O sea, el niño empezó a vomitar entre unas 10 y 12 veces al día. Todo lo que el niño se tomaba, todo lo que le pasábamos por el estómago, el niño lo vomitaba. O sea, eso era un dolor de cabeza. O sea, nosotros llorábamos. Porque el niño entonces no subía de peso, el niño no crecía. Había que hacerle laboratorios de sangre cada 2 semanas para ver cómo seguían los electrolitos y el niño deshidratado, deshidratado, deshidratado. Claro, porque es que él todo lo vomitaba. Entonces, o sea, nosotros no sabíamos qué hacer, bueno, todo. Y listo, ya como que yo me inscribí en un grupo de Facebook eh, de otras personas con el mismo síndrome y me fueron diciendo como que cuando el niño cumpla 1 año y medio, 2 años, la situación va a ir mejorando, o sea, los vómitos van a parar, toda la cosa. Y esa era como que nuestra esperanza. Sí, pero también eso lo hiciste muy rápido, pues como que lo hiciste muy rápido y cuando Laura leyó eso, yo como que, pues madre, entonces falta un año más de esos 10 12 vómitos Ajá. diarios y no era como que, ay, el niño Un vomitó, no, poquito. era como que si tú coges, como si tú vomitas todo este tarro de agua completo, Claro. entonces era muchísimo y era cambiar, en la noche vomitaba 4 o 5 veces Sí. en la noche y tocaba cambiar absolutamente todo sábanas, cobijas, todo porque no se podía Ajá. seguir, pues así, no es como que, ay, seco y ya, no, era muchísimo. Una vez fuimos donde el padre y le llevamos una paca completa de tarros con agua para que nos bendijera el agua, o sea, para hacerle la fórmula al bebé con agua bendita, o sea, a ver si eso nos ayudaba. Y funcionó. Funcionó por Sí, un la tiempo. verdad sí funcionó. Ajá, bautizamos al bebé y en el bautizo le hicieron la confirmación de una vez porque, o sea, el niño estaba crítico, pues, o sea, era un niño con muchísimos cuidados. Y nosotros aquí solos, totalmente solos, sin ayuda de absolutamente nadie, con el otro niño, estoy trabajando, o sea, eso fue muy duro, fue muy difícil. Entonces ya luego el niño fue creciendo, Jonah, la situación fue mejorando, pero, o sea, la gastrostomía siguió, los cuidados siguieron, o sea, nada cambió, pues. O sea, fue estando más estable, pero la condición de Jonah también va a ser una condición de por vida. Porque es un síndrome y no es como una enfermedad que tiene cura ya, es un síndrome que tendrá por vida ya. Hasta este momento tiene la gastrostomía, ya es una gastrostomía, digamos, como un avance más, porque ya tiene también un tubo por la misma gastrostomía que le llega directo al intestino. Entonces se le puede dar leche y medicamentos hacia el estómago y también se le puede dar la leche directamente hacia el intestino para que le calme las ganas de vomitar, porque aparte de eso tiene reflujo severo. Entonces hay cosas que le llegan al intestino y eso ayuda para que él no lo vomite. Claro, Entonces, él no puede comer normal. sí, él come todo, o sea, él le encanta la comida, pero ya en este momento estamos enfrentando otro desafío y es que no traga. O sea, él se mete toda la comida a la boca, le encanta la comida, él se levanta pensando en comida y todo lo mastica y lo escupe. Y es porque él tiene un trauma, o sea, Claro. porque como vomitó tanto, él todo el tiempo cree como que va a tragar y va a vomitar, entonces él no está tragando, pero él puede comer todo, o sea, en el momento en el que él, no sé, ya llega a un punto en el que él sea capaz de tomarse todo el agua que necesita, comerse todo lo que él necesita, pues no se necesitaría la gastrostomía, ¿Y cuánto pero tiene ahora? tiene 3 años. Oh. Tiene 3 años y es muy lindo porque nosotros, bueno, el nombre de Noah es Noé en español y Jonah es Jonás. Y a mí siempre me ha generado como mucha curiosidad que los dos son nombres relacionados con el agua, los dos los escogió el Señor. O sea, Noah tenía su cabeza inundada de agua, ahora Jonah también toda el agua que toma la elimina. O sea, y él todo el tiempo necesita agua, él todo el tiempo tiene sed. Entonces, él tiene 3 años, pero se toma como 2,5 litros de agua al día. O sea, todo el tiempo. Y la condición es una condición genética. O sea, Steve y yo tenemos una incompatibilidad genética que genera esta condición.
Entonces nosotros con cada embarazo tenemos el 25% de probabilidad que el bebé nazca con esa condición. Y bueno, Bueno, pasó el tiempo, Ay, pasó muchachos, el por tiempo Dios. y bueno, pasó el tiempo, no sé, no recuerdo cuántos años tenía Jonah, tenía casi 2 años. casi 2 años, y, y bueno, y volvemos a quedar en embarazo, Ujú. señores. Volvemos a quedar en embarazo justo cuando íbamos a contar el testimonio en Regálame tu historia. Ajá, cuando ya teníamos la cita con ustedes para Ajá. contar el embarazo, Para para contar el contar testimonio. el testimonio, quedamos en embarazo y bueno, Laura, mejor dicho, Ajá, Laura se convirtió en otra persona, le dio de todo, Sí, o pues sea, la tristeza, la aburrición, ajá, porque teníamos el miedo Claro. de que nos volviera a pasar lo mismo. ajá. Pero yo le dije a Laura, el porcentaje es solamente 25%. Pues yo O le sea, dije, eso significa que el 75% del niño va a estar sano. Y yo dije, a mí que me gustan los negocios, si yo tengo un negocio 75% a ganar, le apuesto todo el día, por siempre. Yo dije, "Pues, aquí no va a pasar nada". claro, y le contamos a un padre que es nuestro director espiritual y le dijimos, y él nos dijo, no, o sea, pidámosle al Señor que nos ponga el 75%. Y obviamente nosotros sí queríamos ser papás, teníamos los nombres, o sea, todo. Pero obviamente ya como que la realidad, como que fue pucha, o sea, estos niños con tantos cuidados, los cuidados de Jonah que son 24 horas porque es medicación cada 6 horas, o sea, es un horario muy pesado. Y bueno, mi mamá se puso muy mal con mi embarazo. Y eso también como que me generaba a mí mucha presión, como que fue pucha, o sea, donde otra vez nos pase lo mismo pero, y esta vez fue diferente. Yo esta vez sí le decía, Señor, por favor, Señor, por misericordia, que esta vez sea diferente. O sea, no porque yo lo merezca, sino por misericordia. Porque ya cuando uno va teniendo estas situaciones de salud, uno se da cuenta que la salud es un don de Dios, es un regalo que absolutamente nadie merece. Nadie es merecedor de salud. La salud te la da el Señor como un regalo, como una gracia, porque el Señor es bueno y porque es misericordioso. Pero yo le decía, Señor, dámelo por misericordia, no porque yo lo merezca, porque yo no merezco nada ante ti, solo porque tú eres bueno, regálame esta vez un bebé sano. Y yo miraba bebés gordos, hermosos, sanos, o sea, ya cuando uno está en embarazo uno ve bebés en todas partes. Entonces yo veía unos bebés gordos, preciosos, súper lindos, comiendo, tomando tetero, y yo decía, San José, regálame un bebé gordo, grande, que tome mucho tetero y que no vomite nunca. O sea, yo decía eso. Y bueno, nos hicimos un examen genético prenatal y después de que nos hicimos el examen, se demoraba como 2 semanas el resultado y a mí me empezó como a entrar algo, como un presentimiento, o sea, yo decía, esto no va a resultar bien. O sea, yo empecé con mucha ansiedad y yo le decía a Steve, o sea, donde salga positivo. Y Steve me decía, no, no sé qué, echarla, no, yo donde salga positivo. Resulta que nos llaman y yo no fui capaz de contestar esa llamada. O sea, nos llamó la genetista y yo no fui capaz de contestar. O sea, porque yo dentro de mí sabía cuál era la respuesta. O sea, porque incluso años antes, cuando John estaba pequeño, que estábamos pasando por toda esta situación, que llorábamos todos los días, un día Steve y yo hablando a nosotros, que uno habla bobadas a veces, y dijimos como que yo le aceptaría al Señor otro niño con la misma condición de Jonah. O sea, nosotros hablando. Claro, porque nosotros mediante esta condición nos hemos sentido muy cerca del Señor. O sea, porque esta ha sido la forma en la que el Señor nos ha abrazado a nosotros. Que han habido muchísimos milagros en medio de todo esto. Y nosotros en ese momento, un día en el que estábamos de buenas, dijimos, ay, sí, le aceptaríamos al Señor esto. Y después como que, obvio, no, que esto es tan duro, tal cosa. Y bueno, llama a la genetista. Llama a la genetista y la verdad es que no conteste usted, me entrega el teléfono. Y yo empecé a llorar. Y yo contesté, me fui para allá, para una esquinita, estábamos en el hospital haciéndole un procedimiento a Jonah. Y bueno, yo contesté, y yo tranquilo, pues sin mostrar emoción facial, porque Laura estaba llorando y me estaba mirando. Y entonces, bueno, me cuenta todo, que sí, que el mismo síndrome de Jonah, exactamente el mismo síndrome, o sea,
todo lo que ya habíamos pasado, exactamente lo mismo. Bendito. Bueno, sí, muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta? Yo, no, hasta luego, bueno. Y miro a Laura y le agarro las manos y pues si la miro a los ojos y le digo, el niño tiene el mismo síndrome de Jonah. Y Laura empieza a llorar así horrible. Yo le dije, pero no te preocupes, pidámosle al Señor. Yo le dije, nos lo acaban de decir apenas, falta muchísimo tiempo. Yo le dije, el niño no ha nacido, pidámosle al Señor un milagro, pidámosle un milagro. El Señor hace milagros todos los días. Y nosotros le dijimos, ¿cuántas veces no hemos visto milagros en Regálame tu historia? Yo le dije, el Señor hace milagros todo el tiempo. Yo le dije, qué difícil es que el Señor haga un milagro. Eso no es sino que quiera ya. Eso no es complicado para nada. Entonces empezamos a pedir milagro, varias personas rezando por nosotros. Le contamos a muy pocas personas. Nosotros. Sí, a muy pocas. Porque yo no era capaz de hablar. Le contamos como que a uno o dos padres, Sí, a nuestras células, que nosotros somos de una De una espiritualidad. que se llaman los hijos de la Madre de Dios. Entonces a nuestras yo Sí. dos y ella dos personas más cercanas les contábamos. Ajá. A mi mamá, por ejemplo, le Sí, contábamos. a mi mamá jamás, o sea, yo No no le fui capaz de contamos. contarlo. Sí, no fuimos capaces. O sea, mi mamá acá en ese testimonio se va a dar cuenta que yo sabía desde antes, pero yo no fui capaz de contarle. O sea, mi mayor angustia era contarle a ella y a mi tía. O sea, porque yo decía, yo no les puedo hacer esto. O sea, yo me sentía culpable. Y mi psicóloga me decía, o sea, tú no planeaste quedar en embarazo para tener otro niño con condición médica y hacer sufrir a tu mamá y a tu tía. Pero yo me sentía muy culpable. Y yo entré en depresión. O sea, yo a partir de ese momento yo no pude hablar más. Yo solamente hablaba con Steve y ya. Y yo le decía, Señor, tú lo has hecho muchas veces, tú has cambiado tu voluntad muchas veces, cámbiala ahora. Por misericordia, cámbiala ahora. Y a partir de ese momento yo me sentí sola. O sea, yo no veía al Señor por ningún lado. Yo no peleaba con Él, pero yo me sentía sola. Y yo decía, Señor Jesús, así te sentías tú ese Jueves Santo. O sea, qué soledad, qué soledad. Y yo veía testimonios en Regálame tu historia, de sanación por acá, sanación por allá, en todos lados. Y yo decía, ok, Señor, regálame eso a mí también. Yo que no te lo he pedido antes, te lo pido ahora. Regálame eso a mí. Cuando escucho aquí en Regálame tu historia un testimonio de una sanación por medio de Carla Cutis, que en ese momento era beato, escuché también otro testimonio. Entonces yo empecé a buscar sobre Carla Cutis. Escuché un testimonio de una niña que tenía una condición genética que se sanó por intercesión de Carla. Entonces, así como lo dijo Steve, una condición genética no es una enfermedad, o sea, es algo en el ADN, es algo genético, que eso no tiene cura, eso no es reversible, o sea, solo progresa de Dios. Entonces yo dije, necesitamos a Carla Cutis. O sea, yo dije, ¿de dónde me saco una reliquia de Carla Cutis acá en Carolina del Norte? O sea, ¿qué hago? Entonces me puse a buscar en ChatGPT. ¿Cuándo viene la reliquia de Carla Cutis aquí? No sé qué, en ningún lado. Cuando dicen, en Washington hay una. Y Washington queda 6 horas. Como 6 horas. 6 horas de acá. Nos fuimos para Washington a ver la reliquia de Carla Cutis, para que Carla Cutis intercediera por nosotros. O sea, yo dormía con una foto de Carla Cutis debajo de mi almohada, porque era la única forma en la que yo podía dormir. Y bueno, nosotros, o sea, yo no le iba a decir nada a mi tía, a mi mamá, ni nada, pero dijimos, o sea, si el Señor no hace el milagro antes, esto va para los mismos procedimientos y vamos para el mismo lado. Yo estaba como con 4 meses y medio, 5 meses de embarazo y empecé con contracciones todos los días, porque ya obviamente mi útero estaba muy debilitado del embarazo anterior y, o sea, ya yo caminaba, no sé, de la cocina al baño y yo empezaba con contracciones. O sea, yo empecé muy enferma y me programaron el primer procedimiento. Y yo, todas las noches anteriores, yo le decía, Señor, o sea, por favor, dréname tú este líquido, o sea, que no necesitemos el procedimiento. O sea, yo hacía los muros de Jericó, yo hacía esta oración por acá, esta por acá. O sea, yo decía, Señor, por favor, hazlo tú. Y yo todos los días me levantaba tocándome la barriga, esperando que estuviera más pequeña. Entonces me programé en el primer procedimiento y me tocó ir sola, porque mi esposo tenía que quedarse con los otros 2 niños. Claro. Yo voy al procedimiento y adivinen quién estaba allá. El del ultrasonido que me acompañó en todos los procedimientos en los que yo estuve con Jonah. Y él obviamente se acordaba de mí.
Y yo tenía mucho miedo y yo lloraba los días antes pensando en que me doliera mucho. O sea, yo en el embarazo de Jonah descubrí que a mí me da como pánico antes de que me duela. Y yo decía, Señor, por favor, o sea, ayúdame, que no me duela, que no me duela. Cuando estábamos en el procedimiento, o sea, ya habían pasado varios minutos y yo le digo a la doctora, o sea, ¿cómo van? Ya entró, o sea, o sea, ¿cómo va lo de la aguja? Me dijo, ya entró hace rato. O sea, yo no me di cuenta cuando la aguja entró. O sea, no me di cuenta. Y me sacaron 4 litros de líquido. Luego me pasan la recuperación. Después de esos procedimientos hay que hacer un monitoreo para ver las contracciones y el ritmo cardíaco del bebé y todo. Y me dice la doctora, empezaste trabajo de parto con 26 semanas de embarazo. Te voy a poner este medicamento y esperamos que funcione. Pero hoy no te vas para tu casa. O sea, entonces yo estaba sola, hospitalizada, con el embarazo, con toda la complicación, pero yo estaba feliz. O sea, yo ese día, yo creo que ha sido uno de los días con más gozo en toda mi vida. O sea, yo me sentía súper acompañada por el Señor. O sea, como que el Señor me estaba abrazando en ese momento. O sea, yo me sentía muy bendecida. Y obviamente ya al ver que yo estaba hospitalizada, toda la cosa que se estaba complicando, Steve le dijo, no va mi tía, o sea, se tienen que venir ya. O sea, necesitamos ayuda, porque si no, esto no va para ningún lado. O sea, si no, si ustedes no vieran, el bebé nace ya. Dale. Bueno, no recuerdo a cuánto tiempo irás A viniendo, los 10 pero días llegaron. bueno, a los 10 días llegaron y entonces empieza otra vez la hora con todo lo mismo, Los exactamente, procedimientos. todo se repitió. Le terminaron sacando al final un total de 29, sí, como 29, 30 litros de líquido líquido. durante el embarazo. Y claro, ya sabíamos que era exactamente Sí. el mismo síndrome, pero como ya se sabía antes de que el niño naciera, pues ya apenas nació, los doctores ya sabían que era lo que tenía, y entonces se atacó todo mucho más rápido, se estabilizó el niño mucho más rápido, pero el Señor no nos hizo el milagro que nosotros Queríamos. estábamos pidiendo, pero sí nos hizo el milagro de de que nosotros estábamos tranquilos, de que nuestra familia estaba tranquila, que nuestra familia estaba rezando, toda la familia estaba rezando. La mamá de Laura empezó a ir a misa todos los días, aparte de eso se veía como otras 2 misas por YouTube, Ajá. rezaba el rosario, mi mamá que llevaba yo no sé cuántos años sin rezar el rosario, yo creo que yo jamás vi a mi mamá rezando un rosario. Mi mamá empezó a rezar rosario todos los días y ya lleva más de un año rezando el rosario absolutamente todos los días. Entonces el Señor nos hizo el milagro, pero no el que le pedimos, ¿cierto? Nos hizo el milagro de que está trayendo a toda nuestra familia a nuestra fe, ¿cierto? ¿Qué más milagro que eso? Más sin embargo, el niño sigue con su condición. Al niño le tuvieron que poner, igual que a su hermano, la sonda, entonces el mismo tipo de sonda, y aparte de tener una máquina, que Jonah tiene una máquina, el bebecito se llama Río, ahora Río tiene 2 máquinas, una sonda para la leche, una sonda para el agua. Y entonces todo, pues es un poquito como complicado la cuestión, como digamos que vamos al parque, vamos a cualquier lugar, entonces salimos con 3 máquinas, con un montón de medicamentos, salimos con agua fría, porque siempre tiene que haber agua fría, entonces salimos con los snacks. Es un poquito caótico, Sí. se podría decir, pero es una bendición muy grande tener estos niños y mostrarle al mundo de que los niños enfermos también necesitan papás buenos. Y no estamos diciendo aquí que somos los mejores papás, pero si hacemos y damos nuestro mejor esfuerzo todo el tiempo, el Señor nos da la tranquilidad y la serenidad como para poder lidiar con todo esto, que si no fuera por el Señor, Laura y yo estaríamos en un manicomio hace muchísimo, muchísimo tiempo. Sí. Y algo muy lindo que yo quiero decir, el Señor nos da superpoderes. O sea, yo a veces siento que somos superpoderosos, o sea, nos tienen que ver en acción nosotros sacando 4 medicamentos y una máquina de alimentación en medio del zoológico. O sea, en medio del parque, en cualquier lugar, en la iglesia, en la misa, en todo. Porque o sea, los cuidados de los niños no paran. Y sin embargo, ahí está el Señor y algo que nosotros le decimos mucho a la gente, porque la gente es como que, ay, lo sentimos, o como que, ay, qué pesar, y nosotros somos como que no, o sea, esa es la forma en la que nosotros vamos a llegar al cielo. O sea, el Señor tiene algo para cada familia y simplemente esta es nuestra ruta. Esto, o sea, esto es lo que tiene que pasar para que nosotros y para que nuestra familia nos acerquemos.
y yo le he dicho muchas veces a mi mamá, o sea, con que tú vayas a misa todos los días, ya vale la pena absolutamente todo. O sea, con que nosotros estemos con el Señor, o sea, ya vale la pena todo. Y, y yo quiero como que visibilizar mucho los papás de niños con condiciones médicas porque lastimosamente, no sé, la gente como que no piensa lo suficientemente en ellos y a nosotros como papás no nos gusta que nos tengan lástima, ¿cierto que no? Ajá. O sea, y eso pasa mucho, como que hay, no sé, lo miran a uno raro, le hacen a uno preguntas y uno cuando tiene niños así, uno lo único que quiere es como que compartan con uno sin recordarle como que la situación por la que uno está pasando con los niños. Exacto. O sea, porque nos ha pasado muchas veces como que la gente, obviamente por curiosidad y no lo hacen por mal, es como que, ay, ¿y qué tiene tu niño? Ay, ¿por qué tu niño tal cosa? Ay, ¿y cuándo va a comer? Ay, ¿cuándo? O sea, como que muchas preguntas y uno es como que, o sea, quiero hablar contigo para salirme de la realidad en la que estoy. O sea, no como que solo para hablar sobre situaciones que son tan, como tan personales, ¿cierto? Sí, pero más sin embargo el Señor siempre lo ayuda a uno y cuando salimos y tratamos de vivir como esa vida normal, digamos en un parquecito de niños y que sacamos la máquina, los medicamentos, y entonces Jonah, por ejemplo, tiene un morralcito chiquito que lo conectamos a su máquina y le ponemos el morralcito, entonces él sale con su morralcito y su cablecito pues conectado y él va a jugar y la gente lo mira y como que tratamos de hacer lo mejor de cada momento, pues y tratar de vivir una vida Normal. lo más normal posible, ¿cierto? Entonces, porque siento que hasta hace poco tiempo, pocos años, como que los niños enfermos y la gente enferma, como que los tenían todos en la casa, encerrados y eso, y uno no ve, por ejemplo, gente en silla de ruedas saliendo que lo saque alguien a tomar sol, como que siempre son como en una esquina por allá guardados para que nadie los vea. Y no, y tratamos nosotros de salir todo el tiempo y que la gente vea que el Señor es bueno y que, ay, mira, esos padres, el Señor todo lo que les da para que esos niños vivan bien y vivan cómodos y bueno, pues tratamos como que de vivir lo más normal posible que a nuestros niños no piensen que están enfermos, ¿cierto? Por ejemplo, Noah se dio cuenta, ¿hace cuánto? Como un año y medio. Tenía yo un año y medio. No, hace como un año y medio que no se dio cuenta. Bueno, sí, Noah se dio cuenta, Jonah tenía un año y medio y Noah se dio cuenta en ese momento de que Jonah, el de la mitad, no tragaba. Ah, sí. Porque pues él simplemente pensó como que su hermano comía con la máquina y ya, pero no se había dado cuenta de que simplemente el niño no tragaba. Y un día se enojó con él y le dijo, es que no te voy a compartir porque es que tú todo lo escupes y no tragas. Oh, ¿y el bebé O sea, cuánto con eso, tiene? El último. el bebé tiene 10 meses. 10 meses tiene el río. El nombre también nos lo regaló el Señor y también tiene que ver con el agua. O sea, el Señor es demasiado providencial y cuando estábamos en el hospital antes de que el niño saliera, el nefrólogo, que es el mismo de Jonah, nos dice es que Río tiene un río. O sea, porque realmente todo lo que toma, o sea, le sale y es como que el Señor todo lo tenía muy, muy planeado para nosotros. Y vivimos tranquilos, vivimos en paz completa, súper agradecidos con el Señor, porque nos tiene viviendo en una casa maravillosa, estamos bien, estamos mentalmente y físicamente bien, vivimos cerca del hospital por cualquier, digamos, problema en el futuro que se pueda presentar. Pues arriba ya que tiene 10 meses lo han hospitalizado como 3 4 veces, Sí. como 3 4 veces, y entonces como que ya estamos por decirlo así, como que acostumbrados, como que bueno, nos toca ir para el hospital, listo, ya sabemos cómo es la dinámica y todo, pero siempre es agradeciéndole al Señor porque cada situación que se ha presentado con los niños estamos en condiciones mejores que las anteriores. Por ejemplo, estamos más tranquilos, estamos más estables, tenemos familia que cuando se han presentado cosas así muy graves han podido venir a Mi ayudarnos. mamá y mi tía han podido venir a ayudarnos, gracias a Dios. Y que lo más importante para nosotros es que muchos familiares se han acercado muchísimo a la fe porque han estado rezando por nosotros y por los niños para que estén bien y eso los ha traído a la fe. Pues mi mamá, la mamá de Laura, la tía de Laura, otros primos. Y, Qué belleza. y solamente por eso lo que hemos vivido con los niños
vale totalmente vale la pena todo Ujú. lo que hemos vivido solamente por eso. Ay, Y también, yo quiero decir algo chiquito, algo rápido. Y también, a mí una de las cosas que más me deja toda nuestra situación es el abandono en el Señor. O sea, porque nosotros llegamos a un punto en el que le tuvimos que decir, Señor, es que nosotros no somos capaces de hacer absolutamente nada. O sea, nuestra cabeza está explotada. O sea, haz tú o sea, lo que necesites por nosotros, porque nosotros no podemos hacer nada. O sea, y cuando nosotros nos empezamos como a abandonar hasta ese punto de decirle al Señor, no somos capaces de hacer nada, el Señor empezó a solucionar absolutamente todo. Y entender que todo es por gracia de Dios. O sea, tú estás vivo por gracia de Dios, tú estás saludable por gracia de Dios, porque el Señor te quiere dar esos regalos, no porque tú seas merecedor de absolutamente nada. Y porque estamos en un mundo donde ahora nos están bombardeando todo el tiempo con que tú mereces lo mejor, tú creas lo que tú quieres, tú eres capaz de todo, y así no es. O sea, no somos nada frente al Señor. Y el Señor nos da absolutamente todo. ay, muchachos, bendito. ¿Qué les puedo decir? Definitivamente el Señor envía este tipo de angelitos con todo esto a papás especiales. Así de sencillo, y sí, tiene un propósito. Uno los escucha y uno dice, ay, bendito, uno tras otro, tras otro. Me acordaba de Tatiana y Walter con Yo sus también. hijitas, que también nacían con, tú te viste, me imagino, el testimonio de Claro que sí. ellos, y son situaciones que uno sí dice, pero escucharlos a ustedes, definitivamente Dios tiene un propósito con este testimonio que ojalá lo sigan dando. Y es que hay que comprender que lo que tú dices, todo es gracia de Dios. Uno con las propias fuerzas de uno que va a soportar eso, el cansancio, el trasnocho, la frustración, quizás, ese sueño de poder hacer cosas que quizás ustedes no pueden hacer en la cotidianidad. Y yo creo que muchas veces la gente se intriga así, pero es porque es muy difícil encontrar, o sea, lo común es encontrar a alguien que reniegue, alguien que los abandone, alguien que sienta que es que Dios lo está castigando. Entonces, por eso quizás miran con lástima o qué pesar, porque encontrar esto es un regalo, qué belleza. No, impresionante. Yo les quiero Estos decir muchachos que, tan lindos y tan jóvenes viviendo todo esto, pero con esa fortaleza. y contar ese testimonio así con la tranquilidad, pues Ay, sí. contando cómo iba llegando cada una de estas situaciones, siente uno increíble cómo papás como ustedes la entregan toda por sus Ay, hijos. O qué sea, belleza, su vida está muchachos. volcada a ser feliz a sus hijos y a darles la mejor calidad de vida posible desde donde ustedes pueden, y el Señor, que infinitamente misericordioso, les ayuda y los acompaña. Porque muestra de eso es ese último bebé, como tú decías, que no había sentido cuando se estaban drenando todo este líquido, cuando había entrado la aguja, todos los procedimientos después con cómo el Señor fue sanando, curando, acompañándote, que estabas sola, pero no estabas sola porque dices que sentiste muy acompañada cuando estabas allá, porque sentías a Dios cerca. Y el milagro que haya hecho, que uno, como decía Steve, no era el milagro que ustedes querían, pero el Señor estaba entregando otro milagro. Las Esa almas. conversión de todos estos familiares. O sea, dígame cuánta gente añora ver a un familiar, por lo menos que crea en Dios, pero miren toda esta conversión tan hermosa. Bendito sea el Señor. Muy bonito. Qué belleza de testimonio. Quedé impactado. Muchachos, bueno, ¿cómo se sintieron? Pues la idea es que de verdad ustedes le dejen unos mensajes bien hermosos a Laura y Steve, si tienen preguntas, dudas, mensajes de amor, porque la idea es que ellos estén pendientes de todo lo que ustedes escriban, les contesten. Si hay algunos papás que estén pasando por alguna frustración, un miedo, estén dudando de esa misericordia del Señor, pues ahí tienen de pronto cómo vivir algo que aparentemente es como, porque a mí ellos lo ven como un regalo. Entonces, chicos, no, muchas gracias, los felicito.
muy hermosos. A mí me gustaría que si hay otros papás también con niños con condiciones especiales nos escriban y nos cuenten. A nosotros nos encanta hablar con otros papás que están pasando por situaciones similares. Ujú. Sí. Que te Claro. escriban a dónde, Laura. Nosotros si Bueno, quieren, nosotros tenemos una cuenta de Instagram que está en el olvido, pero queremos trabajarla, se llama @proyectosantidad. Y ahí nosotros compartimos nuestra vida, siendo papás de niños con condiciones especiales. Y ya, que nos escriban ahí también, que nos cuenten, que nos compartan sus historias a sus niños. Nosotros compartimos ahí nuestros niños, queremos darle cara a las discapacidades, queremos darle cara a toda esta situación. ay, qué lindo. Bueno, Oh. aquí ya lo busqué. O si te piden el número de nosotros por WhatsApp, por donde nos quieran escribir. Un correo pues, nos gusta- electrónico. Sí, cualquier cosa. Nos gusta mucho compartir y hablar con personas pues, que tienen niños con condiciones médicas porque sentimos que estos papás son superhéroes pues, y tienen tienen un lugar especial en el cielo. Ah, bueno, Completamente de muchachos, claro acuerdo. que Aquí sí. les vamos a dejar toda la información. Le vamos a dejar el Instagram, correo electrónico para los que los quieran contactar, pues lo puedan hacer. Laura y Steve, les agradecemos mucho. Qué bendición haber tenido este testimonio acá y que yo sé que dará muchísimos, muchísimos frutos. Y le dará paz, tranquilidad y consuelo a muchas personas que de pronto puedan sentirse solas en una situación como esta y ustedes los van a acompañar. Bueno, muchas gracias a todos. Un abrazo muy grande, que Dios los bendiga y nos vemos entonces pronto. Chao. Gracias. Bye.